Hola, hoy hablaremos acerca de la madurez espiritual. Actualmente muchos cristianos creen que ya no hay nada que aprender acerca de Dios, que todo lo que había que conocer de Dios es ya por nosotros conocido. Pero esto no es así. La mayoría de las personas deberían seguir aprendiendo de Dios. Este es un proceso que continuará aún en lo que llamamos la eternidad. Y precisamente Cristo viene por una iglesia madura, una iglesia que aún no está lista en este momento. Quédate y hablaremos de ello. En Apocalipsis 14:15 nos dice lo siguiente: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, este es Cristo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Está indicando que el grano de trigo está perfectamente maduro. Es el momento de cosechar. Así que Cristo efectivamente vendrá a la tierra y cosechará granos maduros, y eso es lo que tú y yo debemos ser. El autor de la carta a los hebreos se sorprende de que los hebreos, siendo los primeros en recibir el evangelio y siendo aquellos que conocieron personalmente a Cristo, después de algunos años no hay muchos maestros entre ellos. Esto está en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es exactamente lo mismo que ocurre en las iglesias hoy. Habiendo gente con muchos años en el evangelio, aún no pueden resolver sus propios problemas, menos los de los demás. He de decir que a partir de este tiempo que hemos pasado mucho tiempo en casa, muchas iglesias, la mayoría está transmitiendo sus enseñanzas a través del internet, pero hay algo en común: es difícil hallar alimento sólido. Solo encontramos la gran mayoría leche espiritual para niños espirituales, pero el alimento sólido tiene algo en común. Es difícil de digerir. Si quieres preguntarte dónde hay alimentos sólidos, son aquellas enseñanzas que te ponen a pensar y que te responden una pregunta, pero que te proporcionan dos preguntas más. Ese es el verdadero alimento sólido. No es lo sencillo, no es lo fácil, es al contrario, lo complicado, lo difícil. La iglesia de nuestros días requiere buenos maestros. Por ejemplo, tenemos la iglesia de Antioquía, que impactó al mundo mucho más que muchas otras iglesias de su tiempo, algunas incluso más grandes y más antiguas. ¿Cuál fue la razón? La razón está en Hechos 13:1. Dice que ellos tenían maestros y profetas. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y nos dice cuáles eran: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Qué pasó en aquellas épocas? Los profetas anunciaron lo que el Espíritu deseaba que Saulo y Bernabé salieran a enseñar la palabra. Los maestros, precisamente ellos dos, salieron y enseñaron a infinidad de gente la palabra, levantaron discípulos e iglesias por todos lados del mundo conocido, e impactaron mucho más su tiempo que cualquier otra iglesia. Ahora, como ejemplo te tengo Hechos 18 del 24 al 26. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
Aquila y Priscila eran un matrimonio discípulos de Pablo, así que ellos dicen que le enseñaron a Apolos con más exactitud. Eso es lo que hoy se necesita. Hay muchas personas como Apolos, gente que tienen un gran poder de enseñanza, leen mucho la escritura, pero dice que Aquila y Priscila le enseñaron con más exactitud el camino de Dios. Y eso es lo que se requiere. Maestros como Pablo, como Aquila, como Priscila, sus discípulos, que enseñan mucho mejor el camino, porque hoy hay detalles que casi nadie está manejando. Esta es la importancia de la enseñanza en nuestro tiempo. Sé que el evangelismo es muy importante y las iglesias gastan muchos de sus recursos en él para alcanzar a las personas, pero la enseñanza es exactamente igual de importante, porque si no alimentas correctamente a un niño, jamás va a crecer o peor aún, morirá de hambre. Llegado un momento del crecimiento espiritual, la leche ya no les sirve, por eso muchos abandonan las iglesias, por eso abandonan el evangelio y regresan a los mismos pecados y a las mismas actitudes y a las mismas circunstancias que tenían antes. Para concluir, la mayoría de nosotros debiéramos ser maestros de la escritura, pero no lo hemos alcanzado porque ha faltado el alimento sólido en la casa de Dios. Sin él, los cristianos no crecerán. Faltan personas con el ministerio de maestros que enseñen correctamente las escrituras, que sacudan tu vida y te lleven a más preguntas y a muchas mejores circunstancias. Recuerda, Cristo vendrá, pero vendrá por una iglesia madura.